Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Voy a empezar con una canción Ajá. que obviamente va a ser muy rápida de entender cuál es, pues. Yo no sé quién es el autor original de la canción. Yo recuerdo a Carlos Baute cantándola, pero no recuerdo quién, o sea, la originalidad de la canción, no. Aunque podría cantarte una de Un Solo Pueblo, pero me parece más bonita. Me parece más propicia para la introducción de este capítulo, porque dice: no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Que nosotros, un chiste, en la adolescencia decíamos: yo me quedo en Venezuela porque yo soy masoquista. Y la verdad no estaba es que Chávez. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y nos quejábamos. Además, o sea, éramos felices y no teníamos la conciencia de que con los copellanos y Adeco robándose cada 4 años, el gobierno estábamos bien. Con la alternancia de robo. Sí. Robemos todos poquito, pero robemos. Sí. Hasta que Carlos Andrés Pérez, con una partida de 250 millones, inicia 250 millones de ¿qué? Dólares. Ah, eso sí es plata todavía. Pero en ese momento, pero frente a lo que ha costado el chavismo en Venezuela no es nada. No, es minucia. Bueno, que no es tampoco voy a decir, no, a ver. Pues si me los van a dar, los recibo. No vine a defender a ningún político de ninguna espectro político e índole. Y mucho menos a Carlos Andrés Pérez. No puedo recomendar ningún medio venezolano porque los que mejor cubren están por fuera y aún así por fuera no se cubre 100%. Me gustó el presunto podcast con Sinar Alvarado, que es un venezolano periodista invitado. Brutal la visión porque parte de la desinformación adentro y afuera de Venezuela, parte del ahorcamiento y asfixiamiento de los medios durante esos 25 años por parte del régimen o dictadura, o ¿cómo se llama? Totalitarismo asfixiante de medios, como le queramos llamar. Pascual Gaviria también compartió un bonito texto de Teodoro Petkov, que antes era el director de un periódico llamado Tal Cual, que era de absoluta oposición al chavismo, y Teodoro le llama un totalitarismo en lugar de dictadura para suavizar, que es más o menos lo que yo siento que los presidentes más compartidores de frontera como Petro, Lula, no México. Momento, que Fabiola está haciendo otro paréntesis, señora. Fabiolita. No, yo no entiendo. Los presidentes más cercanos a la frontera tienen ese miedo de pisar los callos y están como con... pisar mangueras. Están empinados, están como caminando empinados, cosa que los vuelve tibios, poco radicales. Yo siento que la gente sí está buscando una posición radical, no frente a la izquierda y a la derecha, sino frente a ese fraude que vimos y vemos todos los días, pruebas y pruebas. Yo creo que es lo que es la respuesta que todo el mundo está esperando. Porque es la respuesta que siento yo y creo que siente todo el pueblo venezolano, que es muy... Yo sé que hablar de pueblo es hasta populista. Ajá. Pero yo sí siento... Pues el término es tomado como populista por cierta élite. Pero yo sí siento que el pueblo, cuando yo hablo de pueblo, hablo de como de una mayoría, o sea, como de una masa de crítica. Gente, que además pues es muy horrible cuando somos contables, pues. Sí, a mí una de los tweets más hermosos que he visto estos días lo hizo Gabo Ruiz, un humorista venezolano que reside en Argentina, y dijo, las cifras somos gente. Sí, eso se nos olvida, se le olvida a uno que las cifras son gente. Sí. Y como las cifras siempre se las tragaron de cuenta de una señora en un balcón llamada Tibisa y Lucena, que era la presidenta del CNE. Sí. En paz descanse, Dios la tenga en su gloria. Gracias a Dios. Obvio no. Bueno, en fin. Que afortunadamente ya se murió. Afortunadamente falleció. Perdón, Diosito. Tibisa y Lucena, como Lady Dit, afortunadamente ya se murió. Y eso como que ese pedazo era como un parte de la ansiedad de uno acostarse a la 1 o 2 de la mañana esperando que esa señora llegara a decirlas. Claro. Nosotras, bueno, entonces los 250 millones de partida de Carlos Andrés Pérez
provocó una ira en los medios y provocó un cubrimiento mediático excesivo por corrupción. Ese señor salía mucho pues como hablando y diciendo que yo no me acuerdo ni no me refresqué en ese momento de lo que el man decía, pero el man sí estaba como cogido, como que Me agarraron con las me manos en la masa. agarraron, sí, estoy cogido de las huevas. Sí. Esa plata yo no sé ya dónde estará, pues no sé dónde estuvo en ese momento, pero Sí. el man como que al man lo pudieron haber destituido. Yo incluso pensé en mi niñez porque éramos en la niñas. ignorancia infantil, pues sí, porque éramos bebés. Nosotras pues tenemos ahí también otro paréntesis, y es que nosotros nos fuimos para Venezuela en el 91, lo que no sabe la gente, nosotros le huimos a una época violenta de Medellín porque la familia sufrió muchas muertes y secuestros y cosas horribles Sí, que no entonces vamos a Gaviria recordar. Gaviria no nos tocó. La hora Gaviria prácticamente. no la vivimos. La hora Gaviria la vivimos en los mejores años, en los años dorados venezolanos. Entonces, sí, la gente que nos sigue y nos oye, pues nosotros nos fuimos en el 91, éramos niñas, Como mucha gente que emigró de Colombia. Sí, Sí. en esa época. Sí, Por la violencia. sí. De hecho, hay un recrudecimiento de la migración venezolana que fue como a partir de esta década pasada. 2020, yo diría. 2020, bueno, hubo varias olas. No, sí, hubo oleadas. Una 99-2002. Sí. Otra Ahí podría estoy yo. decirse, estamos nosotras, que nosotras, en el 2000 fue como que yo me radiqué definitivamente en Medellín en el 2000. Sí. Ahorita voy a contar una anécdota de por qué lo decidimos y cómo lo decidí, cómo fue todo ese episodio. Otra oleada como en 2006-2007. Ujú. Después ya como que la economía empezó con los Cadivi como a emparejarse y la gente raspaba Cadivis y era una forma pues como cambiaria, como Sí, sí. de divisa súper chocoloco. Y nacieron los enchufados. Que la gente se iba con sus cupos a viajar por todo el mundo y a raspar tarjeta, etcétera, que eso fue una práctica muy, muy, muy común, mucha gente conocida y no Sí, muy conocida. venezolana. Yo Y nunca luego- entendí eso, pero bueno, listo. Yo llegué a un punto, bueno, y luego ¿qué? No, que Terminé. coinciden como con ciertas elecciones, porque hubo como unas Claro. elecciones en 2010, Sí, sí. la muerte de Chávez en 2013, pero yo creo que el grueso de la juventud de los millennials, más bien, eran los jóvenes de ese momento, Sí. fue a partir de la decepción con la oposición, llámese Capriles, Leopoldo López, llámese todo esto María de Lilian Corina. Tintori, la misma María Corina, pues que estaba ahí, pero siempre estuvo como ahí un mal tercio, no como ahora que encaró. Porque es mujer, en fin. Exactamente, pues aquí el machismo también en toda esta situación está pues a la orden No, del pues día. hábleme de esos tres presidentes que están rodeando a Venezuela, diciendo es que bueno, Que Edmundo, hablemos con Edmundo. Hagamos la negociación, pero con Edmundo No, González. Y es como, no. men. No, y partamos que partamos que hay un derecho que está sobrepasado, incluso pasar por encima del derecho de toda esa gente que está por fuera que no pudo votar. O sea, que la cantidad de gente que votó en el extranjero es irrisoria. Son 7.7 millones de personas. Pero pues votaron ni 1 millón. O sea, es una cosa Pues votó la absurda. atleta en Francia, que le pusieron una cajita solo a ella porque sabían Sí. que iba a votar por Maduro. Sí, claro, pero es que ella es una atleta, digamos que ella no tiene residencia fija, listo, whatever, pero ¿cuánta gente hay viviendo hace 7, 8, 10, 20 años por fuera de Venezuela que fue cercenada de su derecho al voto, Totalmente. que es un derecho universal, pues como que ni siquiera, o sea, la ventana de inscripción seguramente también fue adrede, que fuera una cosa absurda, ni siquiera comunicaron las fechas, seguro las embajadas y los consulados, que muy poquitos ya no existen, porque pues en Estados Unidos no hay, le toca a la gente ir a México, o sea, es un boleo de consulados y de embajadas que la gente que está acá y criticando desde acá no entiende, que para poder vos inscribir tu cédula, pues tenías como 3 días, bueno, estoy exagerando, no sé cuánto, Sí, pero sí. tenías que viajar, comprarte un tiquete carísimo, no sabías si te le iban a inscribir o no, porque es la desestimulación del voto, del votante de oposición. Es una de las estrategias Claro, del claro. totalitarismo del gobierno de Venezuela. Claro. Pues que han ocurrido varias. Ujú. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 2005, 2006, creo que fue, una reelección de Chávez, o el referendo, no me acuerdo,
¿Cuál era la votación? Bueno, igual la gente sí debe tener más memoria que yo y debe estar diciendo, ¡ay! Pasó esto. Bueno, En fin, escriban. escriban. Escriban e insúltenos. Yo recuerdo que una amiga estaba haciendo una especialización aquí en Bogotá, pues acá en Colombia, pues. Ujú. Y su madre la llama insistentemente y le dice como que parce, pues no parce, en fin. Hija. Necesito que vengas y votes porque pues obviamente en ese momento todavía, es que el venezolano siempre guarda la esperanza de que va a haber una solución, una salida democrática. Ujú. Pues y es algo que le critica demasiado el resto del mundo. Yo creo que en Colombia hay muchos críticos y todos tienen conocimiento y saben de política venezolana, son expertos. Claro. Expertos en política venezolana. Venezuela's Planning Sí. al Soco 1000. Entonces, ellos como que tratan de explicarle a uno cómo funciona realmente un gobierno, cómo debería funcionar un Estado y cómo debería solucionarse la situación actual de Venezuela. Y son cosas como, parce, yo no entiendo por qué no hay una persona que le pague a un mercenario para que vaya y le pegue un tiro a este señor. Y es como... O sea, ese pensamiento es muy colombiano, primero. Ujú. Pues es una solución paramilitar, muy Sí. paramilitar. Golpista además, Exacto. que de todas maneras pues Chávez, Y yo sé Maduro que y nosotros- Diosdado son golpistas. Y yo sé pues, que nosotros tenemos la experiencia como colombianos de sacrificar personajes por pensar diferente. Yo sé que ya ha pasado varias veces, pero en Venezuela la situación es muy diferente. Y las soluciones nunca han sido violentas. Jamás. Pues en la historia. Sinar Alvarado en el presunto podcast dice que si contamos los periodistas asesinados en México y en Colombia versus los de Venezuela, habría más delitos en Colombia y en México muy por encima del asesinato de periodistas, que si se ha asfixiado medios, se ha cerrado medios, es una forma de asesinar Sí. la libertad de expresión y de asesinar la opinión sobre todo, Sí. o la postura, o ni siquiera la postura, como la información veraz, como la información de los hechos reales. Pero la estrategia es más de amenaza. Sí. De todas formas, el gobierno que está ahora tiene un origen golpista, pese a que no tuvo éxito. Este señor Sí. Carlos Andrés de los 250 millones, hay una intentona golpista por parte de esta gente. Esta gente se toma el canal, eso nos tocó. Chiquitas, sí. en el 92, no estábamos en Caracas, pero el país entró en un... Se tomó venezolana de televisión. Sí, el Canal 5, De hecho, murieron muchas personas, sí, asesinaron en el canal creo que fueron 8 personas las que asesinaron, más. pudo haber sido más. Más, ese número es incierto, pero sí, pues mataron a todo lo que encontraban a su paso para Sí. poder llegar al estudio y grabarse diciendo, nos tomamos, porque era como un comando. Era Chávez, de hecho. Sí, era Chávez haciendo Era el Chávez directo. el comunicador oficial de ese golpe de Estado. Ujú. O sea, Y eran fue el que varios menos hizo. Y eran varios militares, pues, y mientras unos estaban en Miraflores, otros estaban Era el que menos estaba haciendo, era el que estaba comunicando lo que estaba pasando realmente. Unos estaban en el canal, unos estaban rondando Miraflores, otros seguramente en los Próceres, que es un aeropuerto militar que está como en medio de la ciudad. Sí. Y es como decir, para los que viven en Medellín, El un Olaya. Olaya un poquito más grande, pues mucho más grande, más largo que el Olaya, pero es similar, ¿cierto? Está como en medio de la ciudad y bueno, pero es militar, no es comercial. Pero espera, yo termino la idea, que yo lo que iba es que las realidades colombiana y venezolana no son iguales. Entonces, obviamente nosotros estamos muy acostumbrados a actitudes o a situaciones muy violentas o soluciones muy violentas, salidas muy violentas de O X, grupos armados que se Exacto. arman por descontento, pues. X o Y situación, pero en Venezuela eso no pasa. Y de hecho, ahora que estamos viendo esa salida tan particular de lo que llaman el AMPA común, pues, de las personas que viven en los cerros y que están armados, que ojo, están armados por el mismo gobierno en algún punto. O sea, esas armas no las cogieron ellos porque... Sí, porque no es un derecho pues armarse, no. No, No se acogieron a ninguna enmienda como los y gringos. de hecho pues. la entrega la hizo el gobierno en algún punto, pues, y creo que fue una entrega oficial, porque ellos formaban parte,
O sea, muchas de esas personas que están ahora advirtiéndole al gobierno que no se meta con el pueblo, es gente que en algún punto fueron parte Sí, en otra hora fueron colectivos. del colectivo, exacto. Ujú. Pero estabas contando de tu amiga que iba a bueno, escribir sí. la cédula en una embajada. Ella, no. En Bogotá. A ella le dijeron tienes que venirte porque en Bogotá no había posibilidades de inscripción y ella dijo, no, pues entonces yo vuelo. Y ella vuela a Margarita, tuvo unos 5 o 6 días antes, pues en la isla Margarita donde vivíamos nosotros, y fue a inscribir su cédula. Y resulta que su cédula, cuando la fue a inscribir, estaba mal digitalizada. Tanto un número como una letra de su nombre. Ujú. Entonces le dijeron como que, ay, acá hay un problema porque no coinciden, tienen que hacer esto, y la pusieron a voltear. Ujú. A fin de cuentas, ella como que logró que le cambiaran el nombre del listado, pero el día que llegó a la votación, al centro de votación, había otro dígito cambiado. Ya, ok. O sea, en el trayecto volvieron y cambiaron. Exacto. O sea, era una estrategia de la registraduría. A eso voy. Fue una de las estrategias que usaron, creo que fue en el 2005, para que muchos de oposición, abiertamente oposición, o sea, ellos, pues porque la gente pregunta, ¿y cómo sabes si sos de oposición si no tienes un carnet que diga oposición? Ujú. Pues es muy sencillo. Si usted sale del país y está en otro lugar Viviendo. viviendo, No de vacaciones, pues exacto, sabroso. es porque evidentemente para el gobierno, ojo, puede que no pase, pero para el gobierno, usted evidentemente no vive en Venezuela por el gobierno. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se curan en salud y dicen, si usted se fue, se atiene. Sí, como el que se fue para Villa perdió Su silla y perdió su número de cédula porque se Sí. le cambia. ¿para qué se va? Sí, o usted vota por otra persona Ajá. y aparece como votante. Ajá. O sea, si usted no volvió, porque esa es otra estrategia. Si usted nunca ha vuelto, pues présteme su número de cédula que nos sirve muchísimo para contar números. Y mucha gente en Venezuela sale como votante de una mesa sin ser votante. Claro. O sea, sin haber estado en esa mesa, ni haber ido a votar, ni haber puesto Sí, su huella, muchas en fin. irregularidades. Pues Demasiadas. irregularidades ya no son irregularidades, ya son estrategias rampantes y frontales. Exacto. Que ya no son irregularidades, porque mucha gente le ha pasado que se queda también en medio de migraciones cuando va a votar. Mucha gente viajó para votar hasta que se montó Maduro o hasta que Sí. pues Chávez dejó ungido a su Sí. hijo putativo. La gente se fue desencantando, pero Chávez se vuelve relevante porque primero es la cara de esa transmisión Sí, claro. que todos vimos por televisión en ese momento y dijimos, oh por Dios, este país se acabó. Pero fueron pues como 3 días de... Sí, fueron días. Eso sobre ya. El tipo se fue para la cárcel, allá conoció a su esposa María Isabel, Ujú. que fue a entrevistarlo y se enamoró de él, que es una cuestión que muchos periodistas, tanto de las alas políticas que queramos, como gente que no era muy adepta al chavismo o a Chávez, dicen que el tipo tenía como un carisma atrapante. Nos gusta mucho el chisme, nos gusta mucho el Sí. chisme. Y todos coinciden con eso, pues esta señora María Isabel cayó en sus redes. Pero no es el único, amatorias. De hecho dicen, pues, y pasa. O sea, no solamente pasa con Chávez, con Álvaro Uribe pasa igual. Sí. O sea, mucha gente que puede odiarlo, pero se sienta un ratico con ese señor. Hablo de Chávez, pues. Para no hablar Con cualquiera para de no los hablar dos. Y vivos. dice como que no. Para no hablar de los vivos, como que sí, como que no comparto sus ideas, pero no me cayó mal. O sea, el Sí, mal sí. tipo no me cae mal. El tipo es un genio. Sí, el tipo es un genio, siempre hay como un elogio, ¿sí Sí. o qué? Entonces, pero María Isabel sí fue a entrevistarlo, pues, en su recién graduadez y lo que sea, como una para junior. Se enamoró del man, se casó con él cuando el man salió o creo que estando en la cárcel, No sé. me acuerdo. Pero tuvieron una hija, etcétera. Bueno, que esa fue creo que su última esposa, porque ya después no se volvió a casar. Él tenía 2 hijas más grandes que son María Gabriela y la otra, y tuvo a esta con esta señora. Pero a él le meten pues amoríos con mucha gente. No, los amantazgos, los chismes de amantazgo hasta con Naomi Campbell son brutales. El tipo era encantador, entre comillas, pues yo no lo conocí, yo no sé el tipo qué carisma tenía, pero seguramente, pues yo digo, si el man es Leo
con ascendente, con ascendente Sagitario, zurdo, puede que sea, bueno, el tipo poeta, cantante y todo aquello, pero el tipo no dejó nunca de ser militar. O sea, nunca dejó de ser comandante. Caldera sube al poder, le da el indulto, sale, se elige democráticamente y al añito, 2 años, no, sí, más o menos al año no, porque yo al año fue que decidí quedarme, un poquito más, entrados los 2 años, ya dice, me uniformé otra vez, porque el tipo estaba en saco y corbata y un día dijo, boina, uniforme y aquí llegué yo. Y todos dijimos como, what the fuck. Señor Jesucristo. Nosotros, la juventud, relevo en ese momento, en nuestros inocentes 18, 19, 20 años, sí nos opusimos en los hogares, porque yo recuerdo que habían los adultos de 40 en adelante en esa época, que hoy tienen 60, 70 años, había como, primero, una confianza en la alternancia tal que decían, este man sale en 5 años y suerte que te vicie o qué. Sí. Una confianza en la alternancia, en la democracia y un montón de cosas. Pero nosotros, la juventud, que debía decidir si nos quedábamos en el país o nos íbamos, que fue la primera oleada, que Sí. yo te iba a decir, la primera oleada pudo haber sido de empresarios que estaban muy recién llegados a Venezuela y tenían como su Y dijeron, plática ahí, suerte que te suerte. vi, sí, no. Otros que tuvieron miedo y se fueron sin pensarlo porque ya habían perdido mucha plata en algo que nada que ver con el chavismo, que fue la quiebra del Banco Latino, que mucha gente de Venezuela y del exterior trajo su plata, mucha gente pudiente, Sí, estrato sí, sí. 6, trajo todos sus ahorros. Di Íbamos tú- a hacer otra Islas Canarias, Sí. pero no lo logramos. Sí, Llegó di tú- Chávez. Di tú que a gente, yo conozco gente que tenía su plata en Panamá, en cuentas anónimas, en Panamá y en otras islas, y se la llevaron para Venezuela. Y quedaron en ese corralito, para los que saben de historia latinoamericana o argentina, quedaron ahí. Entonces eso fue en 95, 97, que la gente fue como perdiendo la confianza en la banca. Sí, sí. Eso fue como una primera alarma del universo diciendo, Ojo. ojo. Segundo, hacia el 2000, entre el 98 y el 2000 nos tocaba decidir qué vamos a estudiar. O sea, Pues carreras. a nosotros. A nuestra bueno, a mí generación. en el 2001. A mí sí me tocó Chávez un ratico. Sí, pero nos tocaba decidir en ese cambio de milenio. O sea, era cambio de fin de milenio, principio de milenio, decidir qué hacer con tu vida. Esa oleada hoy tiene 40. Sí. O sea, hoy ya llevamos 15 años de profesionales, ya muchos son papás, ya muchos están gerenciando empresas o montando sus emprendimientos o ya llevan tiempo con O sus matando emprendimientos. tigres, pues, porque también. O pues, de freelance, pero ya somos personas que llevamos un ratico en este planeta, ¿sí o qué? Entonces, esa gente tenía como que, esa generación como que tenía, pues, Britney Spears, pop, inglés, todo, o sea, era Britney en su furor, Backstreet Boys, NSYNC, era como que, parce, vamos a coger el milenio por los cachos porque arrancamos nosotros siendo los nuevos adultos en estos primeros años. íbamos a ser la mejor generación. Claro, íbamos a hacer cada generación es la, ¿cómo se llama? La promesa del futuro, ¿cómo es? El futuro son ustedes. Pero, a diferencia de muchas generaciones que yo veo en los 90 de la gente que conozco más grande y en los 2005 de la gente más chiqui, de los 25 personajes que nos pudimos haber graduado de 11, se quedaron 5 en Venezuela. Claro. Y no era gente de clase estrato 1000, porque había gente de clase media, media baja, media alta. Había una pluralidad de estrato socioeconómico. Es que realmente nosotros no, o sea, realmente el gobierno chavista, pues, que en ese tiempo no existía el chavismo, pues, y yo creo que de ahí parte, ¿cómo se llama? La Cuarta República, digámosle. y de ahí parte esa, La Quinta esa República, la Cuarta ridiculez, República. pues, de que cada que surge un político ya, pues, sobre todo acá en Colombia, pues, ya se vuelve una ola. Sí, se vuelve un ismo. Se Sí, vuelve un ay, ismo. lo Sí, odio. gavirismo, El duquismo. duquismo. No, Eso no parce. existe, marica. Real. No Pero existe. pero hay santismo, hay Petrismo. hay ismo, o sea, todo, o sea, el No, ismo sáquenmelo. mal. Pero Pero eso es nosotros- culpa de quién? Del chavismo. No, hueva. Acá en Colombia son los medios.
Ah, sí, claro, claro. O sea, no es que yo llego y digo, voy al vanesismo o al valentinismo. No, O sea, los que medios sería el bustamantismo. son los medios los que ponen esos sismos como de, ya aquí hay un movimiento. No, además que, por ejemplo, con Fico. El es el fiquismo, como fiquismo que, real. ¿por qué? Pero son los medios. O sea, En fin. yo no he visto el primero que diga, hoy nace el... No. En los últimos 20 años no he visto que nazca él, Bueno, a menos que sea el me chavito. da demasiado mal genio. Pero bueno, a lo que voy es que previo al chavismo, previo a la llegada de Chávez, pues Sí. que en ese tiempo no existía el chavismo, la verdad es que esta generación, por ejemplo, que al menos yo no podía votar, pero éramos... Yo tampoco tenía edad para votar. Exacto. De mi salón votó uno porque repitió años Sí, sí. y era un gigante en O sea, 11. yo no podía votar, pero la verdad es que nosotros no teníamos ni fe ni esperanza. No, O sea, de verdad que en ese momento, obviamente los mayores o los adultos decidían por uno. Había una gran mayoría, o sea, es que hay que entender que en Venezuela sí hubo una gran mayoría popular porque sí había una gran mayoría pobre. O sea, Sí. sí habían, o sea, el número de pobres sí era alarmante. sí, pero de todas formas la élite yo no creo que fuera tan política. Es decir, la élite le importaba Un 3 culo. pepinos quién era el presidente de turno porque Pues, siempre había alternancia entre exacto. Acción Democrática y COPEI. Y eso fue a lo que también se aseguraron, como que eso gana Copey o pues los copellanos o los adecos, no, Sí, Adecos y Copellanos. adecos y copellanos. Eso gana uno de esos dos. Nadie le creía al chavismo, pues, o a Chávez con su movimiento O sea, popular. subestimaron mucho al caudillo porque lo vieron con tinte democrático y que nunca iba a fracturar el equilibrio el equilibrio de poderes, que es lo que asegura, ¿cierto? No solo el equilibrio, sino la autonomía de poderes, porque obviamente hay Tribunal Supremo de Justicia en Sí. estos momentos, pero es comprado. Sí. El Congreso lo eliminó La y, o Asamblea, sea, pues. todo, la Asamblea, o sea, la Asamblea, sí, el Congreso, pues, de la Nación, o sea, todos los poderes se desequilibraron, se volvieron mierda con los años. Sí, sí. Pero en ese momento había esa Existían. confianza de que, bueno, pero. Entonces, nosotros sí llegamos a una lucha con los papás porque nosotros decíamos, nos vamos del país. O sea, o fulana, yo no dije nunca a mi casa nos vamos. Yo ya acá en Medellín dije, me quedo. Sí. Esa fue la estrategia porque cuando dijimos, fulano se va a ir, los papás, no. O sea, era como que, Además que ¿por qué éramos se van a ir? la primera generación que estaba pensando en abrirse. sí, como Pues, que, no, en Venezuela. Al menos en Venezuela, pero al menos en Margarita, pues. No, lo que pasa es que en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela yo me acuerdo que cuando el dólar estaba en 4.30 en los 80, muchos venezolanos se educaron en el exterior, de clase media y media alta, porque era re barato. Entonces, en Canadá hay una larga data. De hecho, tengo amigos que nacieron en Canadá en los 80, Sí. porque los papás estaban allá trabajando o estudiando un posgrado o un Sí, sí. pregrado, porque les quedaba regalado vivir en Venezuela o tener remesas, mandar remesas y estudiar frescos en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, y no les pedían visa. Al venezolano no le pedían visa para ningún lado. Éramos tan felices. Entonces, cuando el dólar estaba en 4.30, antes del Viernes Negro de Lucinchi, que fue Sí. el presidente que empezó como con toda esa... empezó ahí como a formarse el futuro caudillo, como que si una pitoniza está en ese momento, dice... Ojo con esto. Huele a caudillo. Sí. Porque ahí fue como cuando se fracturó Ojo todo. con eso, que a esa gente le gusta tener papá. No, y en esa época no había tanta globalización, entonces dependía de unos commodities, la economía absolutamente dependiente de commodities, y el petróleo era el rey de los reyes en todas las bolsas del mundo, entonces Venezuela estaba así. Cuando dijimos nos vamos, yo recuerdo que un compañero croata, pues de venezolano, Sí, pero de ascendencia papás croata y rusa, me dijo, papás. ¿para dónde te vas? Y yo dije, yo no me voy para ninguna parte, yo voy a estudiar acá, pero voy a ir a mirar en Colombia qué tal está la situación. Acá el señor Pastrana, Andrés Pastrana, tenía una zona de distensión y una mesa de negociación con las FARC, ¿cierto? Fallida, obviamente. Posteriormente fallida en 2001, en 2001 creo. No había una bola de cristal que nos dijera Nada, eso. nada, pero ese era el contexto. Y Kosovo
en Bosnia-Herzegovina había Sí. guerra, di tú, hoy Ucrania. Sí, sí. Es como si, entonces yo le dije a él, ¿para dónde vas tú? Y dijo, me voy para Croacia. Y está al lado, o sea, está ahí en medio de la guerra, o sea, adyacente a la guerra de Bosnia-Herzegovina. Y yo dije, entonces él me dijo, ¿te vas para Colombia? ¿Cómo se te ocurre? Si allá están cuñando las puertas con cráneos. Y yo como... Obviamente sí había... Pues el conflicto no ha terminado en Colombia a hoy. Pero el imaginario de él era que en Bogotá estaban cuñando las puertas con Sí, esqueletos. él pudo haber sido el que cuando le dijeron en Mr. and Mrs. Smith hay que recrear a Bogotá, dijo, tranquila, y puso una gallina volando. Claro, no. Finca en tierra caliente, eso es Bogotá. Y varios foquitos Sí, sí, de humo y fuego. No, grabemos eso en Tijuana. Grabemos eso en el desierto Ah, de bueno. Tijuana, que eso es igualito. O Y sea, amarillo todo. todo Ah, lo que bueno. todo lo que hay de Albuquerque para abajo, eso es igual. Sí, eso es un desierto igual. Entonces, grabemos Bogotá de ahí para abajo. Sí, el man asumió que Bogotá era una selva Sí, claro. estando en Venezuela. Pues mírame, la desinformación, la falta de globalización, el internet apenas lo Sí, estábamos como no, pues, asumiendo. justifiquémoslo, El cine no nos existía, desinformaba. no existía. Poca lectura seguramente de literatura latinoamericana. Yo, en cambio... A su papá no le vendieron una enciclopedia pues juvenil como el de nosotros. El papá era muy hippie, el papá Sí, era muy sí. hippie de hecho. O sea, él solo surfeaba. Living la vida loca. Estudiaba y surfeaba, esa era su vida. Entonces, claro, cuando me dijo eso, yo le dije, ¿y tú para dónde te vas? Y me dijo, para Croacia. Y yo dije, men, o sea, están en guerra ya, ¿qué te Es que pasa? vamos a ver Está quién al lado, están sí, en guerra. Acepto tu juego, vamos a ver quién sobrevive. Yo sobreviví más porque él se devolvió como a los 2 años o menos. No, pero es que Venezuela jala, weón, aún hoy. Sí. No, y tenía tiempo pues de devolverse en una buena época. Entonces como que si habían unas apuestas a escondidas de los papás, porque ya sabíamos cada uno qué estrategia. Yo me hago la imagen como que estábamos graduándonos, pensando en el futuro, en 11, y en los amores actuales y en un montón de cosas actuales que pasan, que atraviesan la adolescencia y el corazón y la cabeza. Pero yo creo que en ese momento fuimos muy fríos. Ahora que hago la retrospectiva, yo digo, un pelado sí tendrá la Sí. frialdad y la madurez Además para que- decir... Y ustedes eran muy unidos como amigos. Éramos muy eran unidos. porque era muy chiquito el grupo. Y Ellos además eran era una 25. primera promoción del colegio y un solo salón. Pues no había Sí, AB ni eran- nada de eso. Eran como... No, eran 25 literal. 25 ¿cierto? literal. Y eran muy amigos todos, a diferencia de nosotros que éramos como 42, 43. Sí, y ustedes se querían dejar de ver ya. Sí, como no, que o sea, detesto nos a la mitad de odiamos, esta gente. sí. Nosotros éramos como que nos vamos a ir a vivir todos como sí verano eterno. Y sí fue muy charro porque yo no tengo esa relación con mis ex compañeros del colegio. O sea, yo no tengo una relación, yo tengo dos, bueno, con las que todavía hablo, son 2 amigas con las que todavía tengo como una conversación constante. Del pues. colegio, pero de la Aunque época igual- sí hablamos con mucha gente. Sí, pues. de la época sí, de los amigos de la calle sí, pero del colegio. De la calle, del gueto. Pero del colegio, Timpuñeta. Es que del colegio, no, yo no era Que ese. había Tim Maneiro, Sí, pero Tim yo no. Jorge Cole, Tim No, Puñeta. yo era muy nerd para todo eso. No, yo no pertenecía. Es que en nuestra casa, a ver, paréntesis, en la casa de Vanessa y mía, de nuestros padres, se juntaban los teams. Que son unos grupos, son pandillas Son sanas, pandillas, guerra y paz, Son- de estrato 4 y 5, más o menos 6. son wannabe malos. Sí, total. O sea, eran Servando y Florentino queriendo ser malos. Y Y Servando y Florentino, tan bellos. tan bellos, pero están en la lista Como los de... perseguí. Pero con Vanessa los perseguían, se robaba la camioneta de mi mamá y los perseguía por todos los hoteles de Margarita. Bueno, Valóreme, Florentino, valóreme. iba a decir Fercho. No, claro, yo no iba a decir Fercho. Respetame, Vanessa, respetame. Iba a decir Florentino, me equivoqué. Qué susto, Fercho y Florentino. No, que Florentino ha salido como en 2 funadas de influencer chavista y me da demasiada obvio. rabia. No, pero sí. Pero ¿Para qué vamos a decir par. mentiras? Pero
ellos no van a arreglar nada, o sea, Pero ¿para qué vamos sí, a ¿para qué vamos a decir decirnos mentiras? mentiras? Pero es como cuando yo lo siento como cuando qué pesar, chapalean demasiado, como cuando José Luis Rodríguez el Puma vino a tocarle a Pablo, pues una cosa así, que muchos vinieron a tocarle a Pablo Escobar. Ah, no, es que eso porque no se pueden, porque ya no se funean, pues. Pero pues si vamos a eso, Pimpinela no tiene nada que decir en No, ese momento. muchísimos. Pues, De hecho, hay un chiste de Héctor Lavoe. sí. Hay un chiste, pues hay una situación que se volvió chiste y se lo he escuchado como a 2 o 3 estandaperos que me da rabia porque no sabemos el origen. Pues, Sí, sí. eh, Puede ser un mito urbano, pues. no, de hecho es un mito urbano que Héctor Lavoe se escapó, pues. O sea, y- pudo haber pasado, pero es un mito urbano, porque no hay quien lo... Pero un mito sale de algún lado. Así como un refrán tiene un origen, un mito sale de algún lado y mucha gente vino y no solamente vinieron a donde Pablo, siguen viniendo a cantantes. Lo que pasa es que ya los cantantes deseados son de Medellín, ya no les toca venir, solo les toca bajar de Llano Grande, pero están acá. O sea, o les toca ir de Llano Grande a Santa Fe, Antioquia a tocar, tocan y se devuelven. O sea, ya antes era como que tráiganme a Julio Iglesias. Pero esa gente todavía no tráiganme se al puede Puma. funar. A los del chavismo, sí. Y Ah, Servando no, y no, Florentino, claro, sin claro, duda. claro. Es que yo me acuerdo, ay, marica, es que a mí me tocó muy Muy o de sea, frente, muy de sí, cerca. yo lo podía palpar si me da la gana. O sea, a mí me tocó ellos cantando, obviamente, en tarimas del del- gobierno. rojitas, pues. ¿Pero en la época de Eh, Chávez o de Maduro? Es que yo no me... Chávez. Sí, Chávez, cierto. Es que yo no me acuerdo. Yo no, tengo yo creo memoria que de ellos Maduro, con Maduro. no, yo creo que ya post Chávez, lo que pasa es que a eso iba yo al principio, como que yo entiendo la pasión, ojo, la entiendo, no la comparto. La pasión que puede generar un personaje como Hugo Chávez Frías. Populista. Yo la entiendo. Pero una vez Chávez falta, que es como... O sea, tú puedes entender como es fanatismo. cómo llegó punto. con saco y corbata, cuando se puso la boina, cuando intentaron el golpe en 2002 con Rosales y que fue una confusión y nadie sabía si sí o si no. Sí. Como ese pedacito para allá, pero yo incluso creo que antes. Yo creo que se le acabó la gasolina a Chávez antes, pero No. continúa. Yo creo que a Chávez no se le acabó la gasolina en ningún momento. La gente Ok. era chavista. Ah, no, punto. claro. No digo que haya muerto el chavismo. No, sino que se le acabó como la verborrea. Pero la gasolina murió con Chávez. Es que Se le, a lo que se voy le es- acabaron fueron las cadenas como tan largas. O sea, a mí me parece que es que se acabaron o sea, que las cadenas en un principio, ¿las cadenas qué son? Las cadenas son como las alocuciones presidenciales que duraban 17 horas. Y nos vamos a desayunar En la panadería cafetería del frente. Que ese fue un chiste que yo hice cuando el MANSEP declaró presidente en el 98. Uy, parce, Que era eso una fue eterno. Navidad, fue eterno. Y yo ahí, Vane, desde ese discurso dije, Me no voy. way. Si esta vaina Si esta va a ser locución. 5 años seguidas, yo hablo hasta por los codos. Pero es que era como que, Nea, ese discurso se te acaba en 2 años. ¿Me entendés? Como que, sí. No, yo lo que Incluso pensaba era, "Uf, ¿de dónde saca tanta mierda para improvisar? Marica, está bien que uno improvise, póngale que uno 1 hora y media la saque. O sea, lo Pilar Castaño O sea, en el Sí, alargue, sí, como que, uy, parce, bueno, En el Miss si una Colombia. misa dura 1 hora y media, yo puedo hablar 1 hora y media Sí, o sea, porque, yo pues, improviso. si algo me ha enseñado el cristianismo, Sí, si algo sí. me ha enseñado el catolicismo es, uno puede hacer Sí. una verborrea. Pero 13 años. Pero es que y en estos días, en 2012, hoy vi un video en 2012 que yo dije, si esto el man lo hubiera hecho en 2007, meto. Pero es que lo Cantársele dijo la en gata bajo la 2012. lluvia. No. No, yo soy fanática de los memes. Yo no soy fanática de Chávez, pero de los memes me río Yo mucho. puedo sabérmelos todos. Total. O No, sea, puedo sabérmelos era todos. como que Maduro aquí a la derecha, una mesa de ministros, yo vi la fecha y yo dije, 2012, o sea, un año antes de morirse, o sea, el man ya de pronto estaba ya Llevaba, irradiado con cáncer porque no estaba todavía tuso. Y el man decía como que bueno, ya expropiamos esto, pues ya, que era como un regaño. Y él ponía un ejemplo como que, o sea, pero ¿cómo es posible que expropiamos no sé qué, fábrica de no sé qué?
por ejemplo, expropiamos una siderúrgica, ¿sí o qué? Y la siderúrgica no trabaja sola. La siderúrgica hay que ponerla a trabajar. Y yo decía, no me digas. O sea, Nea, A mí me encantaba la que regañaba a la gente. ahí ¿hace dentro. cuánto? Sí. Pero Uribe también. Y yo decía, Ay, pana. ¿hace cuánto expropiaste esa siderúrgica que tenés que regañar a los ministros en vivo? Y es como que, bueno, pero shut up y pongan las manos a la obra, pero no en 2012, ¿me entiendes? Como que ya se te hizo tarde hace mucho tiempo, marica. Ya como que, ya no ya como, estas no son horas de estar aquí pana, regañando gente. Esas desde el 99. Bueno, sí, esas desde el 99, pana. Entonces o sea, eso es lo no mismo que jodas. ese mismo hartazgo fue, a la gente se le trasladó con la oposición. O sea, la gente como que ya, entonces ya era un mártir tras otro mártir, tras otro mártir. Entonces apresan a este man, Leopoldo, van a la casa por Antonio Ledesma, sacan Capriles, no sé por qué no le han hecho nada, pero Capriles también ha sido mártir. Pero entonces se volvió alcalde, entonces la gente decía, pero men, ¿cómo así que presidente? Y te volviste alcalde. Y entonces desde la alcaldía, entonces vas a estar bien con... No, yo ahí sí meto las manos al fuego por Capriles, porque yo siento, o sea, Capriles, el fraude que ellos pretenden hacer ahora, yo siento que a Capriles también se lo hicieron. Siento no. O sea, después de pero esto... no hay forma de No asegurarlo. hay forma de probarlo. No hay forma de probarlo. Lo que pasa es que ahí va mi punto ahorita con María Corina y esta vez, y por qué estamos hablando de esto. Primero porque nos duele porque nos criamos en esa tierra y tenemos como que un miti-miti. Y quiero volver a estar contigo en mi sueño. Pues Porque quiero tenemos volver, la hermanas que nacieron allá, porque tenemos amigos del alma, porque perdimos amigos de la infancia, porque vos decís que sí, éramos muy unidos en el colegio, pero el mundo nos dividió. Porque mi mejor amigo se casó en Canadá hace 2 años y yo no pude ir. No, y a eso iba yo porque con eso. por un montón Como de que- vidas. Como que yo veo a todos los, por ejemplo, a toda la gente con la que yo estudié en la universidad, ellos tenían una vida además de la universidad, entonces tenían amigos por fuera, porque obviamente pues todos nacieron, crecieron aquí y se graduaron en un colegio acá en Medellín. Pero la nos tocó mayoría. empezar de cero a nosotros, porque los del colegio eran ya sí, muy claro, lejanos. no, sí, por eso, ya eso iba. Y cuando mis compañeras de la universidad decían como que, ay, no, mi amiguita de mi amiguita del colegio, mi mejor amiguita, o sea, ellas llegaron a la universidad con la mejor amiguita. Claro. Y era yo como, o sea, yo no puedo acudir a nadie. Por Sí. fuera de ese círculo, Sí. mi amiguita es Valentina, No, yo es no puedo volver, acudir es a volver a nadie. construir un círculo de confianza, es Sí. volver a empezar de cero. Es como ser el nuevo, o sea, es como ser el nuevo, no en la universidad, ni en un salón, ni en un colegio, sino el nuevo en el país. Y esa es la migración. Con el agravante de la doble migración, que es que una cosa, que es muchas personas, muchos podcasters y humoristas venezolanos que sigo, lo han expresado en sus shows. Y es como que llega un punto, de hecho los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, tienen una expresión muy, muy, muy cercana a eso, que es que cuando ellos se fueron para Miami, la gente ya decía, ay, los benequitos, ahora los venezolanos, cuando volvían a Venezuela, ay, los gringuitos, entonces vos no Ni te de aquí sentías ni ni de allá. aquí ni de allá, y entonces acá te dicen, pero vos no sos de acá, tenés un acento raro, y cuando vas a Venezuela te dicen, ah, pero vos sos colombiana, Colombiche. y nos tocaba neutralizar el acento colombiano para poder encajar y no ser y no vivir xenofobia, porque lo que vivieron los venezolanos en la reciente oleada, que lo que te iba a decir es eso, ahorita te iba a decir eso, pero me gusta que vayamos y volvamos en la conversación como una conversación normal. El 2014 al 17 hubo protestas, 3 años continuos de protestas. Sí. Esa es la gente que aumentó las oleadas y que se agravó y se recrudeció con el cierre de la frontera en la época de Duque. Sí. El famoso concierto aquel que supuestamente Sí, iba La Paz. a contarle los días a Maduro y no le contó ni mierda. No sé en qué número va. No sé. Pero Bueno, te tenemos fe. pero sigue eso contando. recrudeció porque la salida ya fue como masiva. Después de la sierra de Cúcuta y Ureña y todo eso, vino la gente como más empobrecida. Pero Sí. la gente que podía todavía salir con un poquitico de ahorros y con una carrera medio terminada o terminada, sale entre 2014 y 2017. Entonces, claro, tú te graduaste de la universidad en 2013-14, ves a ver qué pasa, ves que la oposición vuelve y pierde, supuestamente, hay fraude, ya Chávez no existe, esta gente ya se tomó el poder
por las malas, Esa tibiza ahí haciendo las suyas. esta gente ya es más difícil salir. Entonces, claro, se te va cayendo el carril, se te va cayendo el carril, se te va cayendo el carril y decís, nea, me largo de acá porque acá no hay tu tía. Pero nosotros tuvimos la visión de visionar un mundo globalizado en un momento en el que no teníamos tanto internet, ni herramienta, ni nada. Dijimos en 2000, esto está pintando raro. Sí, esto no va para ningún lado. Porque veíamos que los papás sí vivían, o sea, en Margarita teníamos una sensibilidad más alta que en el interior del país porque nosotros veíamos cómo afectaba la importación y el dólar. Al nosotros tener la economía dolarizada en Margarita desde muchos años antes que el resto Sí. de Venezuela, porque eso es reciente, teníamos como cierta forma de medir un poquito cómo estaba ese síntoma cambiario, económico. Empezamos a ver que los ricos más ricos empezaban a vender sus casas, empezamos a ver que los ricos más ricos empezaron a vender sus empresas y almacenes, porque Margarita es un puerto libre, entonces era como que los reyes. Cuando uno empieza a ver que los árabes empiezan a ir, porque los árabes llevaban 40 años de migrados, Sí. los judíos llevaban 50, 60 años de migrados, Portugueses. que en Venezuela, pues sí, los portugueses llegaron pues obviamente en una oleada también de Portugal, pero judíos y árabes conviven mucho. En esos días veía a alguien, conviven mucho desde hace muchos años y son pilares económicos en Venezuela. Sí. Entonces en estos días veía a alguien, un periodista que fue de Veedor Internacional y decía, esta mezquita es más grande, una mezquita en Caracas. Sí. Es que esta mezquita es más grande que su propia catedral. Y yo decía, este man no sabe que esa mezquita lleva 40 y pico de años allá. O sea, no fue que los iraníes dijeron hace 10 años, constrúyanme una mezquita ahí. Y el periodista lo tuiteó como, vea, esta gente está tan agarrada por Irán que ya hicieron mezquita en Caracas. Y no entienden el contexto de que Venezuela era mucha gente lo repite, y esa es una frase en eslogan, que Venezuela era un país de puertas abiertas Sí. a la migración de todas partes del mundo, sobre todo petroleros, pero además comerciantes, pero además empresarios y un montón de cosas con las que crecimos, y por eso estamos como tan atadas a su historia y a su actualidad. Pero entonces no quiero, este capítulo va a ser un poquito más largo que el resto por obvias razones, porque hay mucha tela donde cortar y no podemos mochar tan rápido. Porque son Te iba a 20 decir- años, más de 20 años de resumen. Son 25 años en 50 minutos. Te iba a decir que esta vez es muy teso porque yo sí he seguido políticamente mucho a la oposición en redes sociales. Sí. No, tengo amigos que han trabajado en sus campañas, pero no. Digan hombres, no mentira. En las campañas de la oposición, pero no, y algunos son muy conocidos, pues, y tienen sus medios y han tenido sus paginitas web y eso. Paginitas, su página web. Pero no, pues en esa época tenían sus páginas, entonces los contrataban Capriles y los contrataba esta gente como para que hicieran prensa, hicieran Sí. cubrimientos y eso. O contenido, pues porque en esa época las redes estaban empezando en Latinoamérica. Entonces, había un personaje muy siniestro, JJ Rendón, que era casi siempre el que estaba detrás de esas campañas, ¿cierto? De la oposición. De la oposición. Sí. E incluso hizo acá campaña para todas las orillas acá en Colombia, porque JJ trabajó Sí. desde Bogotá con mucha gente acá. Conozco amigos estrategas políticos que trabajaron con JJ, le aprendieron ciertas cositas, mañitas, etc. Yo siento que detrás de María Corina hay otra gente ahora. Y es gente joven, obviamente, pero con demasiada destreza digital. Me he pateado no sé cuántos hilos, porque yo sí me sumergí, porque yo vi otra vez el resurgir de Anonymous, que eso pasa siempre pues en O sea, hay todo. gente que si hubiera estado en la otra orilla le hubiera dicho a Maduro, Mor, cambie de celular, no borre WhatsApp. Sí. Pues cambie de número, Sí. es más fácil, pero bueno, borra Pues WhatsApp. yo que vivo con un señor que hace sistemas, de por ejemplo, o sea, como que siempre las estrategias eran como de calle, de publicidad Sí, 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 tradicional. tradicional. O sea, se notaba que había alguien mayor de 50 años ahí en esa Sí, un estrategia. publicista mayor de 50. Y actualmente yo también noté eso, yo también noté que en la actual campaña de oposición, desde el principio, desde que a María Corina le prohíben o la sesgan pues para ser candidata, que ella puso a otra María Corina y también se la bajan y pues como provisional iba subiendo. Es que la cosa fue así.
María Corina era la candidata oficial de la oposición. Ujú. ¿Qué pasa? Que el gobierno hace todo para que ella esté, pues para deshabilitarla. La deshabilitan y ella propone a otra persona que también se llama María Corina, para que tenga el mismo nombre. Sí, otra Corina. Sí. No María Corina, sino una Corina. Otra Corina. Paréntesis, antes de que cuentes ese resumen. ¿Qué? El Viernes Negro del dólar a 4.30 en Venezuela no fue Lucinchi, fue de Campins, en la época de Campins. Continúa. Era una fe de ratas antes de hacerla en Twitter. La hago aquí. Bueno, Luis Herrera Campins. ok. No, eso sí no me tocó a mí. No, no nos tocó, pero pues uno ve historia de Venezuela Sí. en el colegio. Entonces ponen a otra Corina. De hecho, alcanzan a hacer campaña con la otra Corina unos 3 o 4 días, yo no sé cuánto tiempo. Y obviamente bajan a la otra Corina. La inhabilitan. La inhabilitan. Y lo que sigue, o sea, aquí lo que está haciendo es como una escalada de, bueno, ¿quién está debajo? Bueno, ¿quién está debajo? Bueno, ¿quién está debajo? Y llegan a Edmundo. Con Edmundo González Diplomático. no hay nada que decir. Fue como embajador. O sea, en el algún momento. gobierno dijo como que... ¿Y ese pelele es cuál? Ujú. Entonces... No tiene un historial claro, negro. llega, cuando María Corina ve eso, que no debe ser María Corina, debe ser esta gente que está detrás de ella. No sé dice, si es una persona o varias, pero hay algo sí, muy teso ahí. dice, ay, gol, que siga él haciendo campaña, que sea él el oficial, porque estaban a tiempo de incluso ponerlo en el cartón. Adecos y Copellanos todavía existen como partido, Yo no creo. pero sí, Sí. pero no hay un solo Ah, expresidente no, vivo. no hay, ahí no hay nada. De hecho, los hijos de los expresidentes hicieron carta Yo vi, reconociendo. ay, perdón, yo vi, qué bonito. Pues no sirve de nada, pero muy bonito. Gracias por tu aporte. En fin, valientes. Como todo bien. Valientes, gracias por compartirlo. Sí. Bueno, pero entonces lo que pasa es que por eso llega Edmundo ahí. Entonces la gente dice, ¿y por qué ese señor? Pues porque es una estrategia que usaron, que les sirvió para tener un candidato en un cartón. Ah, sí, no, es en cuerpo ajeno y es en segunda persona, lo que Entonces, sea. a lo que voy yo. O sea, esa O estrategia sea, todas me las pareció, formas de lucha. esa estrategia me pareció divina. Lo otro es que cuando el Centro Nacional de, pues el CNE, Electoral. el Centro Nacional Electoral, empieza a pedir a los voluntarios la suscripción para ser jurados de mesa. Para las primarias. Exacto. O sorpresa. No para el 28 de junio. No, para las primarias. O sorpresa, la mayoría de los chavistas, o sea, de los que ellos tienen en sus listas como... La mayoría de los del de partido los del del exacto, PSUV, la mayoría de los representantes del PSUV, están por fuera del país. pues claro, migraron un montón de gente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo digo, ahí hay otra estrategia. Claro. ¿Por O qué? sea, no, hay otra estrategia, no. Es una táctica de una misma estrategia. De hecho, en el Cuartico... es un táctico. Es un táctico. En el podcast del Cuartico hay una entrevista anónima, obviamente, a una de las testigos de mesa que cuenta eso. Que cuando hicieron hace 5 meses Sí. las primarias, no recuerdo cuándo es, la fecha exacta, se dieron cuenta que muchos de los que en otrora Sí. habían ido elecciones tras Que elecciones... eran los jurados de fijos. mesas oficiales, Eran que fijos, prácticamente, o sí. sea, eso no es como Y del de- oficialismo y o sea, del PSUV. Exacto, Ujú. exacto. Y esas mesas eran de puro, o sea, Puro bastión chavista. Sí, bastión chavista, Esa exacto. gente estaba fuera del país en 2024. Eso me pareció, ese dato Eso también me es pareció genial, genial. eso es Entonces, no, genial. y es que es una escalada estratégica, como te digo, no es una estrategia tras estrategia. No es que la nena cada noche se reúne a decir, marica, ¿qué hacemos? No, esto está libreteado y además que es así como, ¿sabes cómo me lo imagino, Vane? Como esos diagramas de flujo donde dicen, Sí hay pasa fraude esto. electoral, tran. No hay Sí fraude pasa electoral, esto, tran. sí. O sea, como que Un esquema. tienen un esquema, pero tienen un esquema que se los hace también el Machine Learning. O sea, si vos metes la historia de Venezuela y de las elecciones de Venezuela, Puro Prexi, yo me imagino. si vos metes la data, si vos le metes a una inteligencia artificial, Sí. una data donde aprenda él la periodicidad, Ok. las cifras oficiales y no oficiales, todas las probabilidades desde el 2002, 2003 hacia acá de lo que ha ocurrido en Venezuela, te puede arrojar unas probabilidades matemáticas. Es que yo creo que ahí es donde yo vuelvo a Capriles. Porque yo sé que a Capriles, o sea, tengo certeza, eso lo tenemos, la certeza la tenemos todos que ahí hubo fraude. Pero ese fraude era necesario, siento yo. Porque ese fraude me permite a mí ver cómo era el modus operandi de
Las votaciones, obviamente las votaciones son en unas máquina versus conteo manual, pues como que eso lo tienen que pues lo tienen que, ¿cómo se dice? Tiene que coincidir el Sí, escrutinio. El escrutinio electrónico versus Exacto. el análogo. Ujú. Estoy muy cortica de palabras hoy, pero bueno, en fin. Eso Comprensible. lo tienen que verificar uno a uno, pues si hay alguna duda es 1 a 1. Eso fue en aquel entonces y aún hoy lo aplican. Ujú. Y las máquinas no trabajan por internet, de hecho trabajan por cable de teléfono. Sí, o sea, un módem y sí. un... Ujú. No sé cómo se le llama esa línea, me perdonarán, yo no soy experta en esas pendejadas. Ujú. Y de ahí, cuando ya se arroja y se dice, está bien, pongamos la huella y pongamos la firma, se manda para el CNE y se hace el conteo. Pero acá hubo una particularidad, que era algo que no está prohibido, pero tampoco, o sea, no está prohibido, o sea, está permitido, pero no era necesario hacerlo, porque antes los jurados de mesa y los testigos eran en su mayoría del gobierno. Ujú. ¿Qué pasa? Que esta vez, claro, hace falta gente para las mesas. De hecho, Les toca convocar más. Exacto. De hecho, hay muchos centros electorales donde tuvieron que poner pocas mesas porque Porque había poquita gente. No había Ujú. suficientes jurados. O sea, no había Representantes del suficientes, PSUV por ojo, parte del gobierno exacto, para vigilar las exacto. mesas. No, y además que las personas que deben ser jurados tienen que tener un mínimo de conocimiento, pues, o sea, No, ellos haber los pasado por entrenan. el colegio y haber pasado sí, por, sí, 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 haber sí. pasado por colegio. Sí, un mínimo de educación, pues un nivel Exacto. educativo. Que Ujú. actualmente eso es un privilegio en Venezuela. Sí, claro. Pero igual ellos los entrenan pues un tiempo Sí, y claro, el entrenamiento... ellos tienen que ir a un entrenamiento con el CNE, Sí, pues, claro. o sea, ellos los llaman y les dicen, hay que hacer esto. Y les mandan constantes comunicaciones por WhatsApp, pues también, o sea, al correo, o sea, tienen un montón de... Entonces, a lo que iba yo con lo De que preparación. no está prohibido, eso quiere decir que lo que no está prohibido está permitido. Ujú. No es así, pero pues Sí, uno sí, lo asume. sí. Lo que no está prohibido está permitido. Las máquinas te pasan tantas copias de los resultados como tú se las pidas. Ujú. Entonces, cuando llegan a las mesas, eso ya lo sabían los jurados de mesa, eso no lo sabían los testigos que mandan los Reportes. los testigos de mesa, Ya. o sea, que son como los veedores de Ya. las mesas, eso lo Que son representantes por cada partido. O sea, Exacto. hay del PSUV, hay Exacto. de Acción Democrática, hay de Exacto. COPEI. Cuando llegan los veedores, pues, o los personajes que van a verificar, pues, que el jurado de mesa no esté haciendo ningún chanchullo, dicen, bueno, listo, entonces, ¿cuántas copias del reporte se pueden pasar, además de que la máquina lo mande? O sea, estamos hablando de un reporte que sale una vez la máquina manda el reporte. O sea, Ujú. el informe final, la máquina lo manda y usted puede pedir su copia. Sí, como conteo final para el Sí. CNE. Chan, Final, no va más, punto doc. Sí, exacto. Se fue, chao. Final no va más. punto doc. Final no va más, punto doc. Entonces empiezan como Docs. que, bueno, puedo tener mi copia de mi Ujú. mesa. Sí, para mi Y casa, dicen, para sí, llevármela para claro, mi casa. Por supuesto. ¿Cuántas necesitamos? 8, listo, 8. Pam, pam, pam. 8 personas quedaron con el resultado de su mesa. Esa copia hay que firmarla y autenticarla por el... Para mandarlo por la máquina. Para mandarla por la máquina. Pero Y si yo luego me la la- quiero llevar, también la puedo hacer firmar. ¿O Ya, no? ya ¿O está no lo- firmada ya está porque firmada? es una Ok. copia de lo de la máquina. Ya. Sí, que es la tira larga que La están tira, poniendo. eso, es una copia de la máquina. Ujú. O sea, no van a poner al jurado a poner 18 huellas, pues, porque son 18 veedores, no. Ok. Eso la máquina lo arrojó ya oficial, con las firmas. Ok. Entonces, claro, todo el mundo como que, bueno, listo, me llevo mi vainita. He ahí el error. Pues no es un error, es lo que yo digo que está permitido porque no está prohibido. Ujú. Y normalmente, en la anterior elección, que yo digo que también fue fraude contra Capriles, ese conocimiento no lo tenían. Pero cuando se dieron cuenta que alguien podía sacarlo, Claro. dijeron, Hay un la vacío. próxima vez Claro.
todos lo vamos a sacar. Es que hay un vacío ahí. Hay muchos, ellos se aprovecharon de los vacíos que había de su perfecto sistema electoral. Pero yo como señora que vive con un señor que hace sistemas, hubiera dicho, María, o sea, si yo hubiera sido la estratega de María, hubiera dicho, María, hagamos un espejo. Lo que pasa es que ahí sí hay que hackear ilegalmente. Es decir, que el CNE reciba... Y usted también. Y yo también. Es un espejo remoto. Eso estoy segura, o sea, 100% segura que hay un hacker afuera o adentro o no sé. Que tiene esa información. Que tiene esa información porque tú... Y eso no fue lo que... No tuvieron que hacer eso. O sea, ese es ya como el último recurso. Como un espejo que me rebote lo que está pasando en este otro sistema, ¿cierto? Sí. Porque desde adentro yo puedo conectarme a una VPN. O sea, yo puedo salir a partir de una VPN, que pago, obviamente, puedo conectarme a cualquier servidor o página web del mundo, sí, estando en Venezuela, incluso con censura o con páginas o con accesos cortados, porque la gente ahorita está diciendo, no, lo de moda hoy, que estamos grabando 6 de agosto, este capítulo sale mañana, miércoles 7 de agosto, que es festivo acá, y mucha gente puede estar diciendo como que no, van a quitar WhatsApp de Venezuela, porque pues el man ya dijo, voy a desinstalar, bueno, el man, ¿no has visto que es como que antes Capriles reaccionaba a lo que el gobierno hacía? O sea, este man decía tendencia irreversible, o Tibisay o Diosdado, el que fuera, o Rodríguez o el que fuera, decía tendencia irreversible y era una oposición reaccionaria. Sí. Hoy parte también de esa estrategia de María Corina y de su equipo, yo creo que es al revés, voltearon el dominio de la agenda. Y es que cuando ella da el comunicado, el Estado es el que reacciona. Y es ese Estado, pues esa junta militar, Estado fallido, que no sé qué es, ese moco. Y reaccionan ante... Entonces, claro, todo lo que ocurre aquí, reacción. Elon Musk se le sumó al baile, entonces reacción. Entonces, como que van reaccionando porque ya se sienten súper perdidos. Eso está como... Es un facto, es un hecho ahí visible. Y... claro, el man quiere ahora como que asfixiar entonces las aplicaciones, quiere asfixiar comunicación. Toda comunicación que conecte entre ellos, a los venezolanos entre ellos y al venezolano con el mundo. Pero hay un montón de salidas, o sea, es que hay un montón de estados cercenados en su derecho de comunicarse en el mundo. Eso ya está inventado. O sea, Venezuela no va a ser el primer país que un presidente va a decir prohibido TikTok, prohibido no sé qué, prohibido Netflix. Eso ya el mundo lo ha aprobado. Y ya el ciudadano de a pie y el hacker de a pie ha hecho un montón de salidas y de opciones para que la tecnología esté... O sea, es que la tecnología está democratizada. Sí, claro. Solo China la tiene... Obviamente el Estado norteamericano y también pues le critican a los congresistas que quieren tumbar TikTok o cambiar o hacer un TikTok americanizado para los americanos y para el Occidente. Señor, ya lo tienen. Y para Occidente. Ustedes no se han dado cuenta, pero ya es así. Ustedes no se han dado cuenta, pero el algoritmo funciona así. Gracias congresista, descubriste el algoritmo. Entonces son un montón de cosas que yo siento que mientras que esa masa lenta... Ese anquilosamiento mental de gente que ya no está en este siglo mentalmente y tecnológicamente, no ven que es que mientras ellos vienen ya estas generaciones de hackers... Maduro no le tocó ya. O sea, por eso, ni siquiera nació. Mientras esta gente, hay hackers de generaciones que ya van y vienen y volvieron 300 veces en un mundo virtual que vos no te diste cuenta porque vos lo viste ahí sentado quieto, pero ya te está hackeando. Pues sí, porque crees despejeando. que Elon Musk es el dueño de WhatsApp, pues además. Claro, además crees que Elon Musk es dueño de todas y bloqueaste a las Elon Musk en Twitter, en su empresa, en X. Señor. Sí. Ay, no, Son ya un no. Entonces, ya, marica, ya. Nadie les ha dicho, es como que nadie le ha dicho a este man, no, nadie le ha dicho, porque alrededor nadie sabe. Es que a eso voy, es que tiene alrededor, o sea, su círculo de confianza, y creo que puede tener unos 5 o 6 círculos de confianza que cada más vez es afuera, menos, que cada vez es menos. Sí, sí. Pero es ignorante. Es que, Vane, es que de preguntarle al hijo o a la hija no van a pasar, que son TikTokers, influencers, y de ahí no pasan porque no
no son hackers, no son programadores, no saben qué, o sea, no. Pero igual, yo no creo que María Corina haya hecho eso del hackeo espejo. No, dudo mucho que lo haya hecho, porque de hecho la estrategia, ella, por eso no tiene el 100% de las colillas, porque obviamente hay mesas que sí eran chavistas, o sea, si hay mesas que tenían jurados que definitivamente estaban a favor de Chávez, no vamos a decir que no, y por eso no tienen el 100% de las actas, por eso tienen un 75, no sé si ya llegaron a 80, o sea, Sí, yo creo que ya llegaron a 80. no sé si ya llegaron a 80, 80 y 82. pico, sí. Pero no tienen el 100% porque hay actas que la gente dice, no, yo no le voy a compartir esa acta. Pero ellos ya tenían un sistema de entrega de esas actas oficiales una vez las tuvieran. Es decir, cada jurado de cada uno de los Centros de de votación. los centros de votación que estaban con la oposición entregaban esa información y ellos lo arrojaban. Claro. O sea, No solo lo arrojaban, sino que también muchos salieron al colegio, a plaza pública, a vociferar, sí. a hacer voceo de los resultados. Pero lo que hizo la oposición fue ir recogiendo. O sea, la cadena humana de organización. que tiene. No, Vane. O sea, Vane, y ahí hay mujeres. No, claro, la testiga decía eso, la testiga que Hay entrevistaron mujeres, en el muchas. cuartico decía eso. Esto tuvo que haber sido pensado por mujeres porque primero, la dotación de los centros de votación tenía toallas higiénicas, pañitos húmedos, tampones, hidratación, Eso no lo piensa todo un el man. día. Eso no lo Eso piensa no un piensa un tipo. man. Un tipo no lo piensa. O un grupo de tipos. Digámoslo que un tipo sí, un tipo inteligente sí, pero un grupo de O sea, tipos no. un man de mi casa sí lo hace, sí lo piensa. Pero un grupo de que si vivió, pendejos no. si vivió conmigo, dijo, parce, tengamos tampones. Tengamos Porque pañitos húmedos, Vanessa, antibacterial, sí. alcoholcito en spray. Sí, sí. Goticas para el inodoro para previo al popo, ¿cómo es? Bye popo. Sí, bye popo, algo así. Sí, como Bye que poo. sí, bye poo. Evian refrescante para Sí, rocío de Evian. Yo conozco a Vanessa, tengamos esa vaina. Primero. Y segundo, mira que es que la organización era como de, mira, la testigo decía algo muy loco, y era que ella se preparó porque era una preparación con el CNE por un lado, ¿sí o qué? Porque ellos tenían que aprender todas las leyes. Obvio. Y todo se lo tenían que aprender, no solo las leyes, sino los formatos, todo. Pero había otros simulacros como de, ¿qué pasa si? What if? Ok. Y lo que yo te digo de las opciones, ¿qué Sí, pasa sí. si? ¿Qué pasa si? Pero ella veía en tiempo real que ya había sido preparada para algo que no sabía que iba a pasar. Entonces ella decía, pero ¿por qué me van a hacer salir a hablar con la gente y a decir, váyanse 100 metros cuando sea la hora del cierre? ¿Para qué me van a poner a decir eso? Claro, cuando llegó la hora del cierre y vio a la gente atiborrada en el centro, recordó la preparación, o sea, son como espías, o sea, Ya son sabía. preparados como espías. Es que Y por eso decía, digo, lo "Los de tengo que Capriles retirar con simulacro". tenía que pasar. Y entonces decía, claro, ya llegó el momento. Es como si tuvieras una lista de órdenes, pero vos no sabes en qué momento usarlas Vos sos hasta que lo ves. Solamente sos una piecita del rompecabezas. Claro. Es como que me usaron, marica, Claro, me usaron. usaron. Claro, entonces ella decía, ahora, listo, esta gente está atiborrada. Entonces decía, dejen 10 por mesa. Dejen 10 testigos por mesa, 10 veedores por mesa, Sí. ciudadanos. Listo. Entonces ella hacía entrar los 80, pues un colegio gigante con 10 mesas. Y a los otros les decía, váyanse 3, 4 cuadras. Nosotros les avisamos cuando ya vamos a dar los resultados, cuando esté el primer boletín, porque si pasan los motorizados de la policía, pues del ejército, nos cierran. Sí, Pues cierran el o se centro. llevan las máquinas, porque eso ha pasado en el pasado. O sea, ya sabían. Y fue perfecto. Ella decía, fue como un reloj. O sea, están tan medidos y tienen las huevas tan calibradas en ese gobierno por parte de María Corina y su equipo, no estoy hablando de toda la oposición, Sí. los tienen tan calibrados que por eso van un paso adelante y ahora es el comunicado o el video o el texto o el tweet o lo que sea que va un paso adelante. Entonces tienen que estar, incluso vos te das cuenta que hasta incluso cuando los presidentes Brasil, Colombia, México hacen un comunicado sale después de Estados Unidos. Antes era al revés. Antes era Estados Unidos decía algo y los de Latinoamérica Uno reacciona, Ay, sí, ya Estados Unidos dijo eso. Entonces mira que si hay un síntoma de no somos colonia,
O sea, como que jalémosle al respetico que aquí hay autonomía de poderes y autonomía democrática y somos un continente democrático, primero que nada. Pero esta gente tuvo una preparación de años para eso que está pasando ahora. Sí. Eso no fue hace 15 días, eso no es que la vieja se está reuniendo. Esa parte me parece a mí admirable. Por ahí hay una crónica de BBC que hizo sobre el proceso, pero yo creo que es muy periodística. Yo creo más como en el testimonio coloquial de nuestra gente diciendo, yo viví esto, me pasó esto, porque hay mucha gente hoy que fue testigo de mesa y está escondida en la casa. Sí, sí. Y esa es la parte humana donde es muy fácil para un Pacho Santos y para un pelado de acá de Colombia decir dónde está el francotirador y dónde están los 200 héroes para que se inmolen. Porque es muy fácil. Y es una de las razones por las que a mí la gente me dice como que, Vane, pero tu perfil de Instagram, porque tiene tanta información como tan específica, Bueno, pues yo tengo una amiga que fue jurado de mesa. Ujú. Y yo comparto la información que ella no puede compartir. Claro. Porque para mí esa es mi labor y ese es mi deber. Informar, pues bien informar de lo que realmente está pasando en Venezuela. O sea, yo siento que yo estando en esa posición, estando tan lejos y desconociendo muchas cosas de la realidad del país de los actual, últimos años, claro. pero sin desconocer la gente que está allá, porque yo no voy a contar números, yo voy a contar a la gente. Uh-huh. Y Y creo compartiendo las cosas también que comparten quienes marcharon en las últimas marchas y también tienen muy calibrado a los colectivos y muy calibrado. Sabes que saber reconocer un colectivo no es fácil porque no tienen uniforme. Es que la gente me manda a mí videos, me dice que, ¿usted cómo sabe ahí quién es policía y quién es colectivo? Y yo sí lo reconozco, o sea, yo sí reconozco. Pero claro, uno lleva muchos años viendo ese conflicto. Uh-huh. Pues como es el tema de moda, es lo que ahora están hablando en Colombia, pues y ya todos son venezolanos. No sé cómo se... Venezolanos Liber haciendo Venezuela Explaining y Sí. Venezuela pero ¿cómo se dice cuando alguien es experto? Memólogo. Sí, pero ay, en estos días me acordé de él que era experto en chespiritólogo. Son venezuelólogos. No, pero no suena así. Venezuelólogos, no. Venezuelólogo. O venezuelólogo. Exacto. Venezuelólogo. Bueno, entonces si usted es venezuelólogo, Peor porque no es Venezuela, es República Bolivariana de Venezuela, que esa es de las cosas que primero debería eso es lo que primero cambiar sería la señora cuando llegue por el señor. Mis primeras promesas son las siguientes 2 puntos. Primero, voy a quitar el bolivariana. Bueno, Ok. Segundo. no me juzguen. Esto es una dictadura. Esto es otra dictadura. Segundo, voy a dejar las 7 provincias. O sea, 8 7 estrellas, estrellas, no. 7 estrellas. Sigamos con 7. Ok. Y tercero, el caballo no me va a mirar a la izquierda. Me va a mirar para el frente. De frente. Ay, un caballito de frente. Ay, no, porque solamente... Ah, pero sería muy bonito. Caballito de frente. Como Con un Bolívar medio desnudo. Disney. Con un medio Disney. Me leíste la mente, Vane. Te iba a decir que con un medio Disney, pero la nalga pierna como el meme de Chayanne que yo comparto. El Bolívar desnudo. Que es como una nalga, pierna, pero cortado a la cintura. Sí. Ay, me encanta. Lo comprado. Bueno, y ¿qué Y otra cosa? mujeres al poder, porque se ve que en esa campaña, detrás de María Corina, hay muchas más mujeres. Y eso fue lo que a mí me molestó de esos otros 3 señores de esos señoros Que quisieron invisibilizar a María Corina Sí, y decir, venga que de usted, señor hecho Edmundo. Que de hecho así fue la propuesta. O sea, como que la propuesta de... Pero sin María Corina Por eso, la propuesta de Colombia, México y Brasil. y Brasil fue, vamos a hacer una negociación, vamos a hacer una conversación, un diálogo abierto, negociación, que ahí no tiene que haber negociación, ahí la No. única negociación debería ser, bueno, ¿Cómo vamos a salir? ¿se va al 31 o el primero? ¿Usted cómo va a salir? Es que esa es la cuestión. Sí. Pero yo sí siento que... Pero a mí lo que me molestó muchísimo, marica, y que me provocó pues quemarlo todo, fue cuando dijeron sin María Corina. Y es Ujú. como que usted no sabe dónde está parado. No. Y usted no sabe todo lo que se ha hecho para llegar a este punto. Sí. Y todo lo que ha hecho María Corina para llegar a este punto. Sí, no, a mí no me da tanta rabia porque yo sé que ella, pese a que obviamente pues yo no soy
prosayonista ni eso, porque también esos conflictos son una pelle, pero yo siento que ella se le paró en todos los momentos en las de atrás a Chávez, sola. O sea, sola porque yo no vi a nadie apoyándola, en todo el registro diciendo, ¡ey, sí, a lo bien! O sea, nadie salió ni a apoyarla, ni a defenderla, o sea, como que puede ser muy, no de mi ideología o sí de mi ideología o lo que sea, o aquí sí voy a ser neutral y hay que ver las cosas. Aquí sí va a ser tibia. No, tibia Mentira, no. Aquí sí voy a hacer como que, es que zapatero es su zapato, yo no tengo por qué lamerle el culo a ningún político porque ninguno me paga aquí la sentada, pero es como que... Pero estamos recibiendo propuestas. Pero es como que, ¿dónde estabas vos cuando ella se le paró a Chávez y dijo, un momento, comandante? Porque además la nena lo respetaba. Y yo creo, y por los videos y por la expresión corporal, a Chávez no le era indiferente a María Corina. La hubiera mandado a callar, a aniquilar. Sí. No estoy diciendo que mandaba a matar gente, pero esa nena no estuviera en Venezuela en este momento si estuviera bajo amenaza, que seguramente ha estado en los últimos años muchísimo más que cuando Chávez. Sí, no, de hecho, pero a a ella le mataron a su hermano. Pero se veía el respeto mutuo y ella con respeto lo insultó. Sí. O sea, con como que con todo respeto. Es una mujer muy preparada. Con todo respeto, coño de tu madre. O sea, era como ese tono de yo soy súper educada, mal parido, gonorrea. Es como cuando nosotras dos decimos gonorrea, que se nos oye muy lindo porque somos educadas. No. Pero es eso, es como que es una parada, no le tiene miedo. Por más la gente que, no, es que está escondida. Y yo, parce, eso es lo de menos. Obviamente. Eso es lo de menos. O sea, si hay gente que fue jurado de mesa y está escondido. Ahora por primera vez en su vida escondida. Esta nena no es la primera vez que se esconde. Ahora esta mujer que tiene las huevas súper... No tiene huevas, pero los ovarios rerayados. O que saca a sus hijos del país. Obvio, los tiene que sacar del país. O sea, cualquiera los saca. ¿Usted los deja? No, todo el mundo los sacaría, pero si pudiera, pues, obviamente. Pues, o sea, ni siquiera Maduro tiene a su hijo en el país. No, jamás. Que, pues, puede estar más seguro que un hijo de madre. Entonces, y está en Monte Carlo, pues, viviendo la vida loca. No, pero ese video es un bulo. El del carro dorado no es el hijo de ellos sí están allá. Sí, pero no es ese video del carro dorado, pues. No, yo no estoy hablando por eso. Es más... Los de Cilia sí están súper bien en Miami, pues, y los ven mucho y les toman mucha foto y andan con Corina Smith y bueno, andan con otros supuestos opositores que esos sí han sido paparazziados. Pero igual, son muchos boliburgueses que están por fuera hace muchos años gastándose millones de plata de la gente y ella no tiene miedo. Yo creo que la gente es más el miedo que tiene la gente que lo que tiene María Corina. O sea, María Corina yo no la veo... Es que yo creo que ya uno llega a un punto, pues al menos yo creo que el venezolano que se quedó en Venezuela, que aún sigue en Venezuela, ya llega a un punto en el que no tiene nada que perder. Uh-huh. Sí, ya llegamos al llegadero. Sí, como que... Ya llegamos al llegadero. O sea, de verdad, yo que hablo con este personaje que quiero mucho, que es una amiga mía, que no voy a decir el nombre, uh-huh. obviamente, a mí lo único que me duele de ese tipo de situación, y qué pena que llore, no, es parte de... Es el hecho de uno tener que planear la huida. Estrategias de salida de si van por mí. Sí. Y estamos en unos países, Vane, que pues cuando supe eso de ella, de que ella está planeando, tiene varias estrategias de salida, me acordé de mi mamá. Mi mamá pasó por lo mismo en la violencia acá en Medellín y tenía 3 niñas de menos de 10 años y tenía que planear la estrategia. Nadie debería pasar por eso. Nadie debería pasar por eso porque mi mamá, si mi mamá no salía del país, la asesinaban. Pues bajo amenaza salió frontal. Nadie tiene que pasar Entonces, por eso. Yo creo que eso hace parte de lo que hemos tenido que aguantar tantos años, de tanta violencia, de países con unas políticas muy violentas, con unos conflictos internos muy violentos, porque aquí no hay nadie de otro país que ha venido a atacar a Colombia, ni hay gente de otro país que está poniendo ese gobierno en Venezuela. O sea, somos nosotros mismos los que permitimos que todo eso ocurra, que toda esa violencia escale a ese punto, porque no hay, o sea, si hay unos intereses de otros países y habrá intereses oscuros, eso es obvio, todos lo sabemos,
pero no hay ningún país bombardeando Colombia y no hay ningún país bombardeando Venezuela con misiles. Sí. Cuando uno ve esas imágenes en otros países, Sí, uno sí. dice, pues puta, esto puede ser peor. Sí, sí. Sí, o que somos nosotros mismos los que tenemos como el poder de... Y yo sí creo que las tendencias se pueden cambiar y las posiciones se pueden cambiar. Sigo recomendando Presunto Podcast porque Sinara Alvarado tiene una posición muy balanceada con lo poco que se puede saber de allá, con lo poco que puede salir de información. Si se quieren informar más, pues también... Este no es el medio. Este no es el medio, pero si hay unos, pues por ahí está @el bus, pues hay unos, incluso Sinar hace unas recomendaciones al final, como de periodistas que están afuera, Sí. de periodistas que están por fuera del país cubriendo y otros que están por dentro, que dependen los de afuera dependen de los Sí, de adentro claro. y viceversa, porque así ha sido todos estos últimos años. Pero bueno, muy conmovedor el final. Vamos a hablar de quienes nos apoyan en este podcast. Pronto veremos el podcast también publicando shorts. Vamos a arrancar no por el principio, sino por este capítulo, a ver qué nos sale. No buscábamos como reírnos, pero sí como que acompañarnos, dándonos ánimo, porque también nos ve gente de Venezuela y nos ve gente de Venezuela que está en España, que está en Estados Unidos. Que Y están porque nos duele. muchas marica, porque partes nos del duele. mundo y porque nos debe doler, porque parte del regaño que yo he hecho en Twitter tantas veces es nos interesamos por las cosas cuando nos convienen, las posiciones, y nos interesamos por los temas cuando nos conviene. De hecho, me aterra el tema Venezuela como remoquet, o sea, como frase de, entre comillas, el tema Venezuela. O sea, es que Venezuela no es un tema. Es un estado del alma. No es un tema, es un estado del alma, es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es como decimos siempre, la arepa no nació en ninguna de las dos partes porque esto no tenía dos partes cuando nació la arepa. Sí, éramos uno. Y por más fronteras que quieras poner geopolíticamente o políticamente o lo que sea, ese es el mismo lote. O sea, ese es el mismo patio, el mismo lote y el mismo charco. Y nos tiene que doler y nos tiene que interesar, no solamente ahora, sino siempre. Y somos gente somos muy parecidos porque de hecho somos los mismos. Somos exactamente los mismos. Y las realidades se voltean. Porque yo siempre cuando empezó el éxodo venezolano, yo le decía a la gente, lo mismo nos pasó, lo que pasa es que fuimos muy graneados los colombianos al exterior, pero ¿cuántos colombianos viven en el exterior? ¿Cuántos alcanzaron a vivir en Venezuela? Que fueron creo que entre 5 y 6 millones de personas. Hoy yo sé que el gobierno tiene que tener mucho tacto también porque es que tampoco puede darse una estampida de 3 millones de personas que hay acá en este momento para allá porque también allá sería aguantar más hambre. Sí. Acá tampoco los podemos volver blanco porque entonces se voltean las cosas y se vuelve blanco de ataques como está ocurriendo en estos momentos en Inglaterra. Entonces es como que piano con los que están acá, cuidémoslos, resistencia. o sea, cuidémoslos, escuchémoslos, démosles una mano, ayudemos, o sea, ayudando acá a los venezolanos, ayudamos Hacemos muchísimo. al país entero. Al menos teniendo empatía. Ujú. Porque es que en este momento los venezolanos están muy golpeados. Créeme que por eso yo digo que es un estado del alma, porque yo sé, o sea, si a mí me duele Venezuela, no me imagino a alguien que nació allá. Claro. Y, ay no, es que estoy como llorosa todavía. No, tranquilo. Y para mí, o sea, si yo siento esa patria como mía, ahora alguien que de verdad la tiene, yo sé que se levanta, parce, con un... Es que yo lo decía, es como impotencia y desasosiego. Es que es un luto. Es un luto. Es un luto por una traición. Hace de cuenta que pillaste unos cachos anoche. absurdo, marica. El alma no es se... un desamor. El o sea, alma no es se cierra, hay un hueco en el estómago demasiado. permanente. Dormís y se te olvida, pero te levantas y decís, ay, ¿verdad no, que eso uno está duerme pasando? y sueña con Sí, eso. Uno sí. duerme y Sí, ya sueña hemos con soñado. eso. Es muy heavy. Pero Hemos bueno, soñado. resistencia, yo sí quiero decirle a toda la gente que ve este podcast y que sea de Venezuela que pues Estamos acompañándolos con el alma. sí, yo los quiero mucho. Y yo quiero que de Venezuela se arregle sobre todo para ir a montar un cafecito de Margarita. Para Ay, qué llevarles café rico. colombiano allá Sería muy bien bueno. bueno. Claro que en estos días me dijeron, café en una isla. Y yo, amigo, Se toma. no conoces el guayoyo, no conoces... El venezolano toma
igual o más café que el colombiano, a las mismas horas, de la misma técnica, porque además peor, allá hay más filtro de tela que acá. Acá, Sí, acá ya hay claro. mucha modernidad, menos en el campo, pues que todavía sigue siendo muy... Pero sí, hablando de café, gracias María Paz. a María Paz Café. A mí se me acabó esa. A María Paz Café, acidito, delicioso como me gusta, porque tiene ese ácido, ese tono ácido cítrico delicioso del café especial. Este es un café orgánico del oriente antioqueño, María Paz Café. Abajo en la descripción está el @ de su Instagram. Y también agradecerle a Ser Infinito. Abajo también les pongo como para que vayan al perfil y lo ojeen. Ellos hacen posible esta producción audiovisual. Y pues yo hoy no me maquillé. Primero porque pues... Ibas a llorar. Ya Estaba sabía que iba a llorar. preparado, No, mentira, todo no. está arreglado. No, sino porque como nadie nos ve en YouTube, sino que nos escuchan, entonces yo dije, ay, ¿para qué voy a perder plata yo maquillándome? Si usted viera cuánto me gasto yo diario de maquillaje, pues yo no me maquillo diario, pero cada vez que vengo a este podcast, póngale que son como 35,000 pesos. Sí, más o menos de gasto. Entonces me los ahorro. Cuando quisiera de pronto hacer más adelante un capitulito de música latinoamericana donde hablemos de Los Primera, ya que hablamos de Servando y Florentino, Ok. y tocamos el tema de su papá porque su papá tiene una historia bien interesante de una izquierda latinoamericana de mediados del siglo Los pasado hermanos que sí Primera, era una mi izquierda, tema favorito. que sí, que si era una izquierda en esa época real, pues de alguna manera, digámoslo así, era una hipizada, guitarreada, etcétera. Ahí Y- voy a dejar un iniciecito antes de irnos. hágale. Que a nosotros, pues cuando yo era adolescente, me jodían mucho porque me parecía físicamente a Florentino y Valentina. Se parecía a su hermano físicamente. Entonces nos jodían mucho por eso. En fin. Y esa es la razón. Pero yo no Casi me boqueo. me sentía identificada con ellos por esa razón. Ok. Yo me sentía identificada con ellos porque ellos también perdieron a su papá. Claro, Eso es todo. claro. No, y yo sí me sentí identificada porque cuando vi una foto de ellos más chiquitos de lo que nos conocimos en Salserín, me vi. Y yo creo que en este clip, si sacamos este clip, podríamos poner una fotico de nosotras, aunque es una tarea, pues obviamente que Vivíamos una vida paralela. vivíamos una vida paralela básicamente. Y bueno, sí, hay muchas historias con Servando y Qué Florentino. bobada. Pero bueno, sí. No, es muy charro. Algún día nos tomaremos unos roncitos hablando al respecto con esos señores, porque ya son unos señores y nosotros también. somos una señora. Bueno, gracias. A ti. Chao. Love you. Venezuela, love you. Love you, Venezuela.